No es asunto vuestro. Entrevista. Albert Balada, bienvenido a No es asunto vuestro. Buenas, Víctor. Encantado de estar aquí. Albert Balada es el fundador de Heyzine, una herramienta que enseguida conoceremos y que completamente solo, Albert, y comenzando como un side project, ha conseguido facturar 6 cifras mensuales. Eso es, sí. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿De dónde eres, Albert? De Amposta, de un pueblo del Delta del Ebro. ¿Formación? Bueno, soy ingeniero informático. ¿Y qué habías hecho hasta Heyzine? Bueno, empecé trabajando en una pequeña consultora durante como 8 años, una cosa así. Después empecé como part-time a ser autónomo. Después me pasé a autónomo ya definitivamente. Estuve como 8 años así más. Y de ahí pues iba haciendo pequeños side projects y hasta que hace como ahora 2, 3 años que estoy ya full time con mi negocio. Y estos side projects que entiendo que intentaste cuando estabas trabajando para otras personas, ¿nos puedes dar algún ejemplo de qué eran y cosas que no funcionaron? Entiendo por qué no funcionaron y cómo fue la cosa. A ver, la mayoría de proyectos que hacía al final no los publicaba. O sea, típico que Ya. empezaba, empiezas a añadir muchísimas cosas, nunca terminas y no los publicaba. Después dos que sí que publiqué, una era una librería para programadores, para poder conectar Google Alerts Vale. y ver, programando, pues obtener las alertas de Google. Y otro para Google Trends también. Uh-huh. Y nada, eso sí que lo publiqué, eran trabajos siempre así más rápidos que hacía, los publicaba y ahí estaban y iban generando muy poquito, a lo mejor 50 euros al mes, una cosa así. Pero bueno, ahí estaba. Y con Heyzine pues lo mismo. Bueno, pues explícanos qué es Heyzine y cómo surgió la idea. Heyzine es una herramienta para creación de publicaciones online, sobre todo catálogos, revistas, informes, folletos y así para marketing sobre todo. Y bueno, tú subes un PDF y a partir de ahí pues obtienes una publicación digital con un efecto así de cambio de página realista o también en modo presentación, de tarjetas. Hay Es un diferentes flipbook, ¿no? Sí, es un flipbook, Uh-huh. se llama ese el término. ¿Y por qué decidiste hacer eso? Bueno, era un trabajo para un cliente. Ah, Uno de los clientes tenía que publicar un montón de PDFs para la sección de transparencia que estuvo como de moda hace sí. unos años. Y tenían muchísimos PDFs, tenían que publicarlos en la web. Y entonces era como, a ver, no podemos poner aquí los PDFs a lo bruto, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, buscando soluciones, era una buena alternativa. Miré lo que ya había, nada encajaba bien, los diseños no funcionaban. Entonces, como buen programador, dije, bueno, pues esto puedo hacerlo yo. Y lo hice y, bueno, fue una matada. Siempre sale mal eso de lo hago yo, pero bueno. Yeah. Y Bueno, no siempre. En esta vez ha sí, salido bien, pero bueno, sí, vamos a ver. en ese Y caso. entonces tú eso lo entregas al cliente y cuando dices, espera un momento, esto a lo mejor yo le puedo sacar provecho. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, a ver, lo que saqué para el cliente fue algo muy, muy mínimo. Entonces, pues ahí ya, cuando buscaba las alternativas, ya veía que esto podía ser un problema para muchísima gente, ¿no? A ver, PDFs es lo típico, el típico formato que odia todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya lo tenía en la cabeza y nada, me trabajé un poquillo la web, tampoco mucho, y simplemente lo publiqué, pero así estuvo 3 años, no hacía nada con eso. Y aparte estaba muy orientado para programadores. Es decir, si alguien estaba en mi situación, podía descargarse el código y hacer lo mismo. Entonces Heyzine estuvo 3 años publicado en internet, pero donde no venían clientes y no venían visitas. O Sí, muy pocas. visitas sí había, porque, bueno, publiqué en algunos sitios, pero muy pocas. Pero sí había, porque lo puse gratis, o sea, absurdamente gratis. Y el resultado, o sea, la publicación la tenías gratis. Lo que pagabas era la descarga del código. Vale. Entonces, ahí, pues, algunos clientes tenía, pero muy pocos. Entonces, pues, a lo mejor sería también algo así, 50 euros al mes o una cosa así. Y ahí lo tenía porque también tenía mucho trabajo de programador y no estaba como para perder el tiempo en esto, digamos, ¿sabes?
Entonces, no entiendo, llegó un momento en que notaste 3 años publicado, no venía poca gente, era gratis, pero hay un punto de inflexión. ¿Cómo cambia la cosa? Sí, bueno, fue cuando le puse más tiempo al tema. O sea, estaba muy liado con mi trabajo de No. autónomo, ¿no? Y llega un momento que pierdo uno de los clientes que me motivaba más, donde estaba súper a gusto y eso por el reto tecnológico. Y entonces en ese momento digo, bueno, pues ahora que tengo más tiempo, voy a ver qué de lo que tengo más o menos en marcha, con qué me puedo poner y pongo todos mis esfuerzos, ¿no? Entonces el mejor candidato era este porque ya tenía visitas, pero había que darle la vuelta. O sea, en lugar de que fuese para programadores, orientarlo a cliente final y bueno. ¿Y cuándo te das cuenta de que tienes algo especial entre las manos? Bueno, es que no me di cuenta. O sea, No. era simplemente eso me gustaba hacerlo. Tenía ya visitas, o sea, no era algo que no usase nadie ni tuviese. Pero ya tenía algo que me gustaba hacer y que tenía visitas, entonces era una oportunidad, pero no sabía que funcionaría bien, fue a base de... No, pero me refiero a ¿cuándo notaste que comenzó a funcionar? O sea, ¿hubo también un punto de inflexión en el que dijiste de repente comienza a venir muchísima gente o fue todo un crecimiento muy Sí, paulatino? fue todo muy progresivo. O sea, claro, primero eso, ¿no? Le cambié la orientación para que fuese a usuario y no a programador, y eso era la Ujú, gran diferencia, evidentemente. Y después trabajé muchísimo más el SEO, o sea, gané muchísimo a ujú. SEO y metí integraciones y entonces de un sitio de otro iba llegando más gente, más gente, más gente. Entonces iba haciendo muchas pruebas de pricing o de diferentes cosas que quería ir probando y bueno, todas iban saliendo bien y poco a poco fue aumentando, aumentando y después pues no ha habido picos, ha sido todo muy progresivo. A lo mejor algún cambio de Ujú. Google que a veces hace updates de esos, ahí pues siempre me ha beneficiado por algún motivo y ahí sí que veo normalmente saltos de visitas y de ingresos y eso. Y sin contar esos 3 años en los que el proyecto estuvo como un poco moribundo o estaba como preparándose, ¿no? Estaba cobándose, sin contarse esos 3 años, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta hoy? Unos 3 años, eso fue en 2000, 3 años más. bueno, no menos, 2 y medio así, creo que fue en 2020, a principios de 2020, una cosa así. O sea, de cero, podríamos decir, a las 6 cifras mensuales de ahora, han pasado solo 2 años. Sí, Coño. no, pero no son Vale. 6 cifras mensuales, son 5 cifras mensuales. ¿Son 5 cifras mensuales? Sí, Bueno, no lo sé, tú sí. sabrás. Yo pensaba que eran 6, pero bueno, vale, está bien también. Al principio hemos dicho 6 para todo. Vale. Luego era un cero menos. Y una pregunta, dinos las cifras que puedas compartir hoy de Heysin, que te guste compartir. A ver, dentro de No es Asunto Vuestro, porque Albert es suscriptor de No es Asunto Vuestro, dentro ya nos ha explicado todo, ha hecho nudismo total, pero aquí dinos qué cifras te gustaría compartir. Número de usuarios, por ejemplo, número de visitas, algo que para que nos hagamos una idea de cómo de grande es Heysin, ya que yo he mentido con las cifras. No, a ver, un total de unos 10.000 clientes. Tiene Hazing. Después, usuarios recurrentes mensuales son cerca de 100.000 Sí. y visitas mensuales más de 1 millón. No sabría decirte sin revisarlo porque tampoco son cosas que revise muy a menudo, Sí. pero no sé, entre 1 y 3 millones de visitas mensuales, de visitantes únicos. Oye, bueno, felicidades porque es brutal y además es que es lo que decía al principio, ¿no? Es que estás solo, ¿no? Ahora sí que comienzas a delegar algunas cosas, pero hasta ahora todo esto lo has hecho tú Sí, solo. sí, sí. Y esto de estar solo con un proyecto que ves que se está creciendo tanto, ¿cómo lo has llevado? ¿Bien? ¿Mucha presión o no? ¿Estás relajado? ¿Te lo montas bien a nivel familiar, por ejemplo? Sí, no, bien, bien, bien. A ver, es mucho trabajo, claro, porque tengo que hacer todo el desarrollo, todo el soporte, todo marketing. O sea, es mucho trabajo, pero también me lo tomo con calma y, o sea, no tengo ninguna prisa. Los ingresos son más que suficientes, evidentemente, y no tengo ninguna prisa por crecer. Entonces, no hay una presión. Hay mucho trabajo, pero no hay presión. Y a nivel familiar, pues bien, también. Mi mujer también me ayuda a veces a hacer Ujú. contenidos, traducciones y bien.
¿Cuál crees que es el siguiente paso para Heysin? ¿Qué esperas? ¿Lo quieres vender? ¿Te ha llegado ofertas? ¿Quieres hacerlo crecer a otro nivel? ¿Qué planes tienes para este 2023? Porque si en 2 años lo has llevado de 0 a 5 cifras, pero claro, dicho así ahora podría parecer poco, pero son 5 buenas cifras, ¿vale? ¿Qué planes tienes para este año de Heysin, Bueno, Albert? venderlo lo veo complicado porque sí que me han llegado algunas ofertas, pero claro, es difícil que puedan interesarme porque los gastos que tengo y los ingresos, el Ya. múltiplo debería ser muy alto y Ujú. aparte siempre el comprador tiene como la barrera, ¿no? De todo el conocimiento lo tiene esta persona y creo que es difícil venderlo por algo que merezca la pena, ¿no? Después, supongo que es ya empezar a crecer equipo de verdad. No me apasiona la Ujú. idea porque vivo muy bien, muy Ya. tranquilo y... Bueno, pues es que a lo mejor no tienes que hacerlo. Sí, pero claro, llega un punto ya que el nivel de clientes es tan alto que el Ya, soporte, hay ya, presión claro, de claro. soporte. Entonces, si Ujú. además quiero... Oye, pues conecta a ChatGPT y ya está, sería ya suyo. está. Plantillas tengo a Oye, patadas, ¿eh? Para responder así en 2 atajos de teclado, pero aún así. ya, ya. Y entonces, claro, por ese lado habría, y además quiero ya introducir los planes mensuales, que ahora solo tengo planes anuales, y esto seguramente va a suponer muchísimos más clientes y por tanto más Ujú. presión de soporte y seguramente por Ya. ahí tengo ya que tirar en serio. ¿Y tienes algún miedo en el sentido de que se joda por algún lado? ¿Tienes alguna expectativa en el sentido de, o te estás intentando proteger por si pasa algo? No lo sé qué decirte, pero por ejemplo, que de repente hace un cambio Google y se acaban las visitas orgánicas. ¿Estás considerando alguna posibilidad de A ver, estas? en general, a ver, lo que es el negocio en sí es difícil que así sin más desaparezca porque los flipbooks no es nada nuevo. O sea, cuando ya los tiempos de Flash, de Flash Player y todo eso, esto ya Sí, sí, existía. Entonces son muchos sí. años y en cuanto al modelo de negocio no creo que haya problema. Google sí, que nunca sabes si mañana por lo que sea te deja de indexar Mm, y ahí sí que, pero eso ya desde el primer momento que he intentado un poco diversificar los canales de adquisición, ¿no? De ujú, tirar más, pues, en la parte social de YouTube ya normalmente hay gente ya que publica vídeos de manera orgánica sobre hazing, ¿no? Pero ahí sí que ujú. me Qué interesaría bueno. poner un poco más de esfuerzo para hacer algún sponsor o alguna cosa así también. Algo hecho, pero poca cosa. Y después también, no sé, tengo muchos Si canales. quieres sponsorizar, no es asunto vuestro, ya sabes, ¿eh? Abierto, te lo Buen dejaré hablar. baratito. Y, y bueno, ya tengo bastantes canales de adquisición diferentes también para que no impactase mucho algo en concreto como Google. También tengo afiliados, tengo integraciones con otros servicios o aplicaciones. Tengo, bueno, el boca a boca que tiene una fuerza brutal y eso es difícil que nada acabe con eso así sin más. Ujú. Albert hace Built-in Public, comparte y explica muchísimas cosas en Twitter. No creo que tú aún no te has pasado a No, Mastodon, ¿no? todavía no. En Twitter, en Twitter. Me Estamos queda en un Twitter. montón. Si le queréis seguir, tu cuenta es en Twitter, que no me acuerdo, que es Es rara. Mazart, M-A-Z-A-R-D. Eso, es rara. Y lo que te iba a preguntar, a veces gente que comparte negocios y cifras de negocios que les va muy bien, siempre dicen que la única parte mala de eso es que entonces les salen copias un montón. ¿A ti te ha pasado? Sí, o sea, me salió una copia casi al principio, creo, pero tampoco, o sea, tengo muy poca gente en Twitter que me siga. El mercado está súper saturado de mi negocio, o sea, hay muchísimas alternativas, pero al nivel de calidad de mi producto es muy difícil. O sea, yo estoy compitiendo como con gigantes con cientos de trabajadores y mucha inversión. O sea, necesitan Qué fuerte. muchísimo trabajo detrás. O sea, es difícil que una Ya. sola persona de un día para otro debería pasar pues todo el tiempo que he pasado yo echándole horas al producto para mejorarlo y llegar a ese nivel. O sea, no me preocupa. Última pregunta, Albert. Si seguramente ahora hay muchísima gente que nos está escuchando, que está trabajando por cuenta ajena, que tiene algún side project en el cajón o que lo está desarrollando, y sabes que los inicios de los side projects son complicados porque cuesta mucho ver que la cosa comienza a despegar, ¿no? ¿Nos darías algún consejo a alguien que esté en esta situación? A ver, es difícil, pero no sé. Lo primero Ujú, es publicarlo sin terminarlo. O sea, cuando crees que está mal, publicarlo igualmente porque se ujú, empieza así.
Tengo 1000 proyectos que por terminar en mi biblioteca, ¿no? Después lo segundo es centrar, creo yo, desde el primer momento en el SEO, porque es que es el mejor canal con diferencia. Es como lo típico que dice todo el mundo, pero la verdad. No tienes que ponerle esfuerzo desde el primer momento porque tarda en notarse. Y ya está, y constancia y echarle muchísimas horas. Lo importante es que te guste mucho lo que estás haciendo, yo creo, porque entonces tu esfuerzo vale el doble, ¿no? Cuando otros ya están cansados, tú estás todavía ahí a tope. Y no sé, echarle ganas. Muy bien, Albert. Pues oye, muchas felicidades por lo que has conseguido. Nos vas actualizando dentro de nuestro asunto vuestro, porque como decía Albert, es suscriptor de esta comunidad. Y si vosotros queréis aprender de otros creadores como Albert y compartir vuestras ideas, vuestros proyectos con una comunidad de emprendedores a los que estamos construyendo muchas cosas en Internet, os apuntáis en noesasuntovuestro.com. Gracias, Albert. Nos vemos en Nos Internet. vemos. Venga, hasta luego. Chao.